el vicecanciller del régimen de La Habana, que aseguraba que era falso que existieran diálogos con los Estados Unidos o de que Cuba, por ejemplo, tenía militares en Venezuela y 32 murieron, aseguró este domingo 22 de marzo que el régimen de La Habana no está discutiendo con los Estados Unidos un cambio de sistema. Así se le preguntó directamente a Carlos Fernández de Cosío. Recordemos, no es específicamente la persona más adecuada para conocer qué sucede en estos diálogos porque él está fuera de los diálogos. Y además tiene un historial de mentirle a la prensa cuando dijo que no había militares cubanos en Venezuela o cuando sencillamente dijo que no había conversaciones y hace tan solo unos 10 días el propio dictador Miguel Díaz-Canel habló sobre el tema. Dice aquí, en esta entrevista con NBC News, vamos a buscarle la parte donde específicamente se le pregunta. Le pregunta a él. Deje que pase esta publicidad aquí. Se le pregunta a él, el embargo de los Estados Unidos termina si Cuba hace 3 cosas. Miren qué sencillo. Solamente la dictadura cubana tiene que estar de acuerdo en 3 cosas y aceptar 3 cosas. Elecciones libres, reconocer partidos políticos, uniones, prensa libre y liberar a todos los presos políticos. Usted o ustedes, a nombre de la dictadura, ¿estarían dispuestos a tomar estos pasos, señor vicecanciller, en orden de salvar a su país? Fíjense cómo no les importa el cubano y no les importa el país. Respuesta: nosotros estamos en diálogo con los Estados Unidos y estamos en diálogo sobre asuntos bilaterales. No estamos hablando de prisioneros. No estamos hablando sobre los prisioneros en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene, y va a la retórica de la dictadura, Estados Unidos tiene el número más alto de prisioneros en el mundo, pero no estamos hablando de los problemas. Estamos hablando de, y le pregunta aquí la periodista de NBC, estamos hablando de prisioneros políticos del sistema constitucional. Bueno, Estados Unidos tiene una gran cantidad de personas en la cárcel por cualquiera de las razones y tienen fuertes posiciones políticas, pero nosotros estamos hablando de posiciones políticas. Nosotros, en el caso de Cuba, no estamos hablando en nuestras negociaciones de los prisioneros de políticos. Miren esto. In the case of the United States. If we're talking about political positions, we're not talking about those in the case of the United States. In Cuba, we're not talking about prisoners in our negotiation with the United States. Niega que haya diálogos sobre liberación de presos políticos en Cuba. It's a domestic issue. Dice que es un asunto interno de Cuba. It is not a bilateral issue with the United States. And the US knows it. But there are many. Y dice que Estados Unidos lo sabe. Entonces, si no se está hablando de un cambio de régimen, si no se está hablando de liberación de presos políticos y solamente se habla de lo que beneficia a ambos países, que sabemos que al final es lo que la dictadura quiere, que le liberen el embargo, que ellos puedan comprar más de lo que aún compran aquí en los Estados Unidos, tener acceso a los créditos internacional, que les llegue el petróleo. Entonces, señores, no es la discusión para salvar al pueblo. La discusión es, y lo que ellos están haciendo es cómo salvarse ellos y perpetuarse ellos en el poder y seguir ellos sobre la base del miedo, sobre la base de la presión, sobre la base del encarcelamiento, sobre la base de la represión al pueblo, teniéndote a ti miserable. Porque recordemos, los apagones no son nuevos para el cubano desde que Estados Unidos impuso esta medida de que no entrara petróleo extranjero. El asunto del apagón en Cuba no es desde el 3 de enero que capturaron a Maduro. Cuba está en apagón y el cubano está sufriendo el apagón y Cuba tiene presos políticos desde hace décadas por culpa de ese mismo sistema. Le preguntan, ¿usted está de acuerdo en hacer algún tipo de cambio para salvar a su país, teniendo en cuenta algunas de las cosas que Estados Unidos está pidiendo? Respuesta. It's a domestic issue of Cuba. Es un asunto doméstico de Cuba. Ah, bueno, si es un asunto doméstico, resuélvanlo ustedes. Porque entonces Estados Unidos tiene que resolverle el problema a la dictadura. Estados Unidos es muy sencillo lo que pide. Libertad de los presos políticos, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de elecciones, pluripartidismo.
un cambio de régimen. El régimen se niega. Es un asunto doméstico. Bueno, entonces es un asunto de Estados Unidos de que ustedes son un peligro para la seguridad nacional. Dice que están listos para negociar como iguales. Dice aquí, y miren qué manipulación tan barata. Es un asunto doméstico. Estados Unidos tiene solo 2 partidos políticos que pueden llegar al gobierno. Bueno, parece que al dictador en ciernes, a este vocero de la dictadura, se le olvida que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay un partido comunista. Por ejemplo, tú tienes a socialistas en el Congreso de los Estados Unidos. Se le olvidó que Bernie Sanders no es de ninguno de los partidos, ni es demócrata, aunque vote con los demócratas en varias ocasiones, ni es republicanos, pero te engañan a ti, cubano. Y hoy en la película que se montan, Estados Unidos está dispuesto a negociar quién llega a la presidencia o al Congreso. Bueno, Estados Unidos tiene elecciones libres donde el que tiene la posibilidad llega al Congreso. Da lo mismo que puede ser un desconocido prácticamente en la política como lo fue Barack Obama, un histórico como los Bush, un líder político de décadas como Biden o un desconocido en la política, un multimillonario como Donald Trump. ¿Se dan cuenta la mentira, la manipulación? ¿Se dan cuenta cómo la dictadura se atrinchera y no le importa salvar al pueblo? Dice que el problema de Cuba no es tener un solo partido. No, el problema de Cuba son 67 años de dictadura. Dice que la meta final que ellos tienen es tratar de construir una relación respetuosa con los Estados Unidos. Pero ¿cómo tú puedes ser respetuoso si tú eres aliado de los chinos, de los rusos, de los iraníes, de Hezbollah? ¿Cómo tú puedes ser respetuoso si tú has hecho de la guerra contra Estados Unidos el pan, el vino y la mantequilla de tu país? ¿Cómo tú puedes ser una persona que asegura tener una relación respetuosa con los Estados Unidos si lo único que ustedes hacen es criticar a los Estados Unidos? Y evidentemente, miren aquí la pregunta. ¿Usted está diciendo que el cambio de régimen está fuera de la mesa? Respuesta de la dictadura. Level of pressure, above all economically, on the country. Are you saying that regime change is off the table? Absolutely. Y esa palabra, absolutamente el cambio de régimen está fuera de una discusión, va a tener una resonancia, porque si no se habla de libertad de presos políticos, cambio de régimen, elecciones libres, un camino a la transición y a la democracia, entonces las negociaciones no van hacia ningún lado. Y esto precisamente es el escenario que menos la dictadura quiere que pasen. Y tú, cubano, tú que me estás viendo, ¿tú de verdad crees que tu problema es los Estados Unidos o han sido 67 años de dictadura? Nuevamente le preguntan, ¿usted está dispuesto a hacer algún cambio para salvar a su país? Y el único cambio que ellos ven es que Estados Unidos le abra la puerta de la economía de los Estados Unidos y la banca internacional. No les interesa la represión, pueden seguir matando, pueden seguir metiendo presos políticos, pueden seguir obviando el derecho del pueblo cubano a ser libre y a ellos no le interesa. Entonces, dice que incluso, miren la mentira, Estados Unidos quiere que entren los migrantes legales, no ilegales. Nosotros no tenemos problemas con eso. ¿Cómo no van a tener problemas si ustedes mandaron a los cubanos y habilitaron la ruta de Nicaragua, de los volcanes, sabiendo que los cubanos usaban eso como un mecanismo para escapar de la isla? Lo usaban como olla de presión y hasta que Trump cerró la frontera, ustedes utilizaban eso para salir de los cubanos y lograr que luego el cubano que llegue aquí envíe los dólares para Cuba y ustedes oxigenarse. Dice que pueden trabajar en la lucha contra el tráfico de drogas, contra el crimen organizado. Ellos que son un ente criminal. Y entonces dice que lo que quieren hablar es tráfico de drogas, lucha contra el crimen internacional y la emigración ilegal. Bueno, a Estados Unidos eso no es lo que le interesa hablar. Y para hablar se necesitan 2. Y si no, bueno, van a seguir en esta terrible situación en la que han hundido aún más al pueblo de Cuba. Ustedes que me están viendo, ustedes que se están uniendo conmigo,
¿Qué creen de estas declaraciones del vicecanciller del régimen de La Habana? Todas estas declaraciones no aceleran un proceso contra la dictadura. Encuesta en mi canal de YouTube. Cerramos con 1,512 votos. Dice aquí, ¿crees que Cuba está preparada para operativo militar de USA? 78% dice que no.